pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Yo creo que el planeta ahora sí está ardiendo debido a que estamos viviendo y sintiendo las consecuencias de haber sobreexplotado durante mucho tiempo el medio ambiente en el cual vivimos, y creo que la Tierra en algún momento se iba a querer desahogar, si se le quiere decir de alguna manera, y se está limpiando por sí misma. Y estamos sintiendo las consecuencias de haber, como dije, sobreexplotado tanto nuestro medio ambiente. Sí, el planeta necesita ayuda, necesita nuestra ayuda, ya que la capa de ozono se está reduciendo. El tomar conciencia de este problema es el primer paso que hay que dar. La capa de ozono es uno de los elementos más indispensables para la vida y muchas veces la dejamos y la ignoramos, pero tenemos que saber que la estamos dañando, y esto no nos perjudica solamente a nosotros, sino también a la flora y a la fauna de todo el planeta. Son varios factores los que influyen, junto con el calentamiento global, los cuales perjudican muchísimo. Así que, desde mi punto de vista, es un tema que debería ser tratado con muchísima más seriedad que la que se está tratando hoy en día, y que realmente hace falta hacer algo al respecto. Mi opinión sobre el calentamiento global es que el calentamiento global es una consecuencia sobre las actitudes humanas, como la deforestación, la contaminación a los ambientes marinos, y la actitud que toma en lo que se me es posible es reciclar, cuidar los espacios públicos y también ahorrar energía cuando no la uso. ¿Arde el planeta Tierra? ¿Estamos en peligro? ¿Cómo nos afecta a nosotros, a las plantas, al agua? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calentamiento global? Es el crecimiento de las temperaturas que se da hoy en todo el planeta. Pero no solo eso. Es también la proyección de ese aumento en el futuro cercano y lejano. ¿Por qué se calienta el planeta? En la prehistoria, en lo que conocemos como la historia antes de la historia, la Tierra atravesó otros procesos de calentamiento global. Ninguno provocado directamente por la actividad humana. ¿Hasta qué niveles puede llegar el calentamiento global? ¿Arde la Tierra? ¿Qué podemos hacer por el planeta? ¿Qué onda, gente? Estamos en una nueva edición de Seguimos Educando. El tema de hoy es el calentamiento global. El invierno en la Argentina ahora es muy raro, 27 grados y el termómetro sigue subiendo. No me pueden decir que es normal. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Cuáles son las causas que provocan el calentamiento? Hoy vamos a intentar saber por qué pasa y qué es lo que nos pasará en un futuro. El calentamiento global es aquello que nos muestra a través de los registros de temperatura que la temperatura cada vez que va pasando el tiempo, desde 1900, está siendo en promedio alrededor de la Tierra y de los mares en la atmósfera más alta. La actividad del hombre comenzó a emitir gases a la atmósfera y los más importantes son el dióxido de carbono y el metano. Estos dos gases, además de los otros que el hombre también va introduciendo,
van formando arriba en la atmósfera una especie como de mantita. El calor del Sol atraviesa la mantita, la frazada, y nos llega aquí al planeta Tierra, nos calienta, nos da unas temperaturas fantásticas. El tema es que a través de los años el hombre produce cada vez más y más máquinas y emiten más y más dióxido de carbono y metano y todo esto, y esta mantita se hace más espesa y no deja que el calor del Sol que entra a la Tierra después vuelva a salir de la Tierra al espacio infinito. Y entonces siempre vamos guardando un poquito más aquí abajo de la mantita, y ahí tenemos el calentamiento a través de los años. Para entender el calentamiento global, debemos observar la magnitud de gases que la vida moderna genera y emite hacia la atmósfera. Dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, vapor de agua. Todos juegan un papel importante en el efecto invernadero, ese mecanismo que le permite a la Tierra regular su temperatura. El proceso se inicia con la llegada de la radiación solar a la Tierra. Se trata de los rayos infrarrojos, la luz visible y los rayos ultravioleta. Después de que calientan la superficie del planeta, la Tierra devuelve esta energía en forma de radiación infrarroja. Son los gases que se emanan de la Tierra los encargados de retener la radiación solar en la atmósfera. Y es gracias a esos rayos que se regula la temperatura del planeta, haciendo que la vida sea posible. Es el efecto invernadero. Sin el efecto invernadero, las temperaturas del día serían más altas y las de la noche muy frías. Justamente el planeta Tierra, el problema que tiene, que la temperatura global promedio de todo el planeta está siendo más alta. La temperatura es energía, y al ser energía tiene fuerza, y como tiene fuerza hace que los fenómenos meteorológicos sean cada vez más intensos, más fuertes los huracanes, más fuertes las lluvias, las sequías, las inundaciones, todo esto cada vez con más fuerza. Ese es el problema que tenemos. El calentamiento global deja sus efectos a la vista. Olas de calor, sequías, ciclones, inundaciones, como las de Chaco, Formosa y Corrientes, incendios cada vez más frecuentes y tornados como los ocurridos recientemente en el sur de Buenos Aires, La Rioja y Tucumán. Todo esto es el resultado del calentamiento global y más. Si seguimos con el mismo comportamiento, lo que nos va a pasar es que aquí en la Tierra, la atmósfera que está alrededor nuestro, por la que gracias a ella vivimos, que respiramos, va a estar cada vez más caliente. Y si esto está cada vez más caliente, nosotros aquí abajo vamos a tener un cambio muy grande en el hábitat. ¿Qué es el hábitat? Aquí es donde vivimos, en el medio ambiente. Van cambiando los seres vegetales, animales, que van viviendo en el lugar. Ese es un problema. Cambia la biodiversidad, cambia la vida. Pérdida de cosechas, expansión de enfermedades tropicales asociadas a insectos y la retracción de las masas de hielo polar que provocan el aumento del nivel del mar. En los países desarrollados, la mayor parte de los gases se desprenden de los combustibles fósiles que se utilizan en industrias, usinas termoeléctricas y vehículos. En cambio, en los países subdesarrollados se generan por la combustión de maderas, residuos de cosechas e incendios de pastizales y bosques. Si no se toman medidas para producir cambios ambientales, los expertos predicen que para 2030, 100 millones de personas pasarían a ubicarse por debajo de la línea de pobreza. Y acá nomás, a la vuelta de la esquina, en 2040, la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico causarían hasta 250.000 muertes por año. Incluso se habla de la posible formación de un apartheid climático, en donde algunas poblaciones que no están preparadas para afrontar desastres climáticos resultarán más perjudicadas que otras. Yo creo que es muy difícil dejar de emitir los gases estos que nos provocan el calentamiento global. Dejar de emitir tendría que ser una política que afecta la economía y el modo de vida. Y esto el ser humano, ir para atrás en su confort, mucho no lo va a aceptar. Y además, aunque se redujera un poquitito,
la cantidad que ya hay en la atmósfera, duran miles de años ahí arriba. ¿Arde la Tierra? La Tierra arde. El proceso que se utiliza en el cultivo de plantas en un invernadero es similar a lo que sucede a nivel planetario. Ustedes pueden hacer un mini invernadero en sus casas. Solo se necesita una maceta con una planta, un envase de botella de plástico y un cúter o tijera para cortar la botella. El proceso es fácil. Se corta la base de la botella, se hunde en la tierra de la maceta para que el viento, por ejemplo, no la mueva, y se quita la tapa para que la planta pueda respirar. De ahí en más, nuestro invernadero casero va a proteger a la planta de los cambios de temperatura y también va a conservar la humedad por más tiempo. Si tuviéramos una fuente de luz potente y regásemos la planta, veríamos aquí y ahora el vapor que se eleva hasta el plástico que les sirve de resguardo. Si lo hacen en sus casas, van a comprobar cómo se llena de pequeñas gotas de vapor de agua. En el planeta, el efecto invernadero funciona a favor de los seres vivos. Nos protege. Pero la cantidad excesiva de gases provoca una mayor concentración de radiación. Es en ese punto cuando el efecto invernadero comienza a jugarnos en contra. China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita e Indonesia. Son los 10 países que generan la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. En América del Sur, el principal emisor es Brasil. Lo sigue Argentina y después Venezuela, Colombia y Chile. La mayoría de las previsiones a futuro estiman que las variaciones climáticas van a ser más amplias en las latitudes altas y medias e inferiores en las zonas ecuatoriales. Se cree también que gracias a la acción térmica de los océanos, el hemisferio sur va a enfrentar subas menores. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar para mitigar el cambio climático? ¿Estamos a tiempo de controlar un avance que parece irremediable? La clave está en la reducción de los gases de efecto invernadero. Desde nuestras posibilidades podemos elegir el transporte público frente al auto particular para disminuir las emisiones de dióxido de carbono. O mejor todavía, animarnos a la bicicleta. Fuera de nuestro alcance, hay un abanico de iniciativas posibles. Algunos ejemplos para disminuir las emisiones de óxido de nitrógeno que se utilizan pueden ser los fertilizantes químicos y regenerar las masas forestales para fijar el dióxido de carbono. También es hora de empezar a elegir las energías limpias, como la eólica o solar, y así evitar el uso de combustibles fósiles. A nivel de los estados, existen diferentes acuerdos internacionales para establecer pautas comunes frente al calentamiento global. Te nombro algunos para que te suenen. A finales del siglo pasado, más de 140 países miembros de las Naciones Unidas firmaron el Protocolo de Kioto. Su objetivo inicial fue lograr que los países desarrollados disminuyeran las emisiones de gases de invernadero. Estados Unidos, uno de los principales responsables de la emisión de gases a la atmósfera, prefirió quedarse afuera del protocolo. También podés escuchar hablar del Acuerdo de París del año 2015, donde las naciones firmantes se comprometieron a combatir el cambio climático. El objetivo es impedir que la temperatura aumente más que 1,5 grados Celsius en los próximos años. Es en los países desarrollados en donde se generan los mayores niveles de emisiones de gases. Sin embargo, los peores efectos del calentamiento global se verifican en los países subdesarrollados. Las emisiones de gases a la atmósfera existen desde siempre. Los volcanes, por ejemplo, liberan en las erupciones dióxido de azufre. Pero la naturaleza puede con eso porque cumple procesos de autopurificación. ¿En qué momento el calentamiento global se convirtió en un problema ambiental? La especie humana siempre buscó extraer de los alrededores la energía que le faltaba a su propio cuerpo. Los ejemplos sobran. Mesopotamia, año 3500 a.C., se crea una herramienta indispensable, la rueda. Los hombres la mueven con su propia fuerza o con la energía extra que encuentran en los animales.
parte de su hábitat. Ese mismo hombre utiliza el fuego, otra fuente de energía, de manera acotada para forzar a los animales a salir de sus refugios o para recibir calor. En la actualidad, el fuego quema en un año una superficie boscosa equivalente al tamaño de Bélgica. Y los transportes, parientes lejanos de las primeras ruedas, generan el 23% de las emisiones de gases a la atmósfera. Durante la mayor parte de la historia, la relación de la especie humana con el medio se mantuvo en equilibrio. ¿Cuándo cambió esa relación? A mediados del siglo XVIII, con el surgimiento de la Revolución Industrial y con los cambios que provocó en la producción y la vida cotidiana. Se empezaron a utilizar combustibles fósiles, crecieron los gases del efecto invernadero. Llegaba el tren a vapor a la vida de las personas. Entre 1750 y 1780, el uso cada vez más intensivo del carbón hizo que la polución y las emisiones de dióxido de carbono dieran sus primeros pasos. Un siglo más tarde se descubrió que el petróleo podía utilizarse para distintos procesos industriales y de combustión. El resultado, mayor polución. Y faltaba más todavía. El siglo XX trajo el automóvil. El primero fue el Forte. ¿Cuántos privilegiados podían comprarse uno? La industrialización de los autos dio como resultado lo que se conoce como Fordismo, una organización en cadena que tenía como objetivo aumentar la cantidad y la calidad de los productos. Autos, pero también electrodomésticos, llegaban al mercado con un mejor precio para un público que empezaba a ser masivo. Desde el Fordismo en adelante, las industrias demandaron una cantidad creciente de recursos naturales al medio. También aumentaron las emisiones de gases a la atmósfera. Hoy, los autos, que llegan a más de 100 millones, emiten el 17% de gases del efecto invernadero. A partir de 1750, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera creció un 36%. El metano, mucho más, un 148%. Al mismo tiempo, y de forma paralela desde 1880, la temperatura media aumentó entre 0,8 y 1,2 grados Celsius. La suba continúa. ¿Hasta dónde va a llegar la temperatura en la Tierra? ¿Por qué es importante reciclar? Reciclar es aprovechar los materiales de un objeto para convertirlo en otra cosa. Eso ya conceptualmente es bueno. Usamos menos recursos naturales, que es un punto muy importante. Pero además, cuando reutilizamos esos recursos, evitamos volver a consumir la energía que se gastó para ponerlos a nuestra disposición en el mercado. Se disminuye el funcionamiento de las industrias. Y la combustión que generan. Esa combustión es una parte importante del problema del calentamiento global. Sin repetir y sin soplar, ¿qué objetos se pueden reciclar? Envases de plástico, tapas y tapones, vasos, platos y cubiertos descartables, sillas de jardín, macetas, envases para transporte de alimentos, botellas de productos de limpieza, latas de aluminio. Tetrabric, papel y cartón, como revistas, diarios, cajas de cereales, de zapatos, papel de envolver, cuadernos, guías de teléfono, facturas, sobres, envases de vidrios, pilas y baterías que hay que acercar a contenedores especiales. Residuos de restos orgánicos como la cáscara de frutas, restos de verdura, electrodomésticos, artículos electrónicos, lamparitas. En nuestras casas podemos clasificar los residuos en 4 tachos diferentes, organizados por materia orgánica, papel y cartón, vidrio y envases. ¿Cuánto tardan, Analía, en degradarse los residuos orgánicos? 4 semanas y sirven como abono para las plantas. ¿El papel o el cartón? 1 año. El mayor problema es cuántos árboles hay que talar para hacer papel nuevo. Por cada tonelada de papel que se recicla, se salvan 18 árboles. ¿Un objeto de aluminio? 10 años. Son los años que tarda la naturaleza en convertir una lata de cerveza en óxido de hierro. Las bolsas de plástico pueden tardar 150 años. Una botella de plástico enterrada en la tierra llega a durar 1000 años. ¿Y si tiro un chicle? 5 años. Es una mezcla de gomas, de resinas naturales, sintéticas, azúcares y aromatizantes y colorantes artificiales.
¿Qué le espera a nuestro planeta en las próximas décadas? Desde 1990, los expertos vienen advirtiendo el crecimiento de los niveles de gases del efecto invernadero y elaboran hipótesis. Intentan predecir cuál será el clima en la Tierra. En la mayoría de los estudios se advierte que la concentración de dióxido de carbono se duplicará en los próximos años. Y sostienen además que, si no se adoptan medidas correctivas para evitar la emisión de gases, la tasa de calentamiento podría aumentar entre 0,7 y 1,4 grados por década. ¿Y vos, qué sabes del calentamiento global? ¿Es el calentamiento global un mito? ¿Hay un complot planetario para hacernos creer que la actividad humana es la responsable de la acumulación excesiva de gases en la atmósfera? ¿Estamos frente a un ciclo natural en donde nada tenemos que ver? Parte de la dirigencia de países como Estados Unidos sostienen este tipo de ideas, pero también están acompañados por un grupo de científicos. Un pequeño grupo, hay que decir. Son, por ejemplo, los que afirman que el clima ya sufría cambios antes de que las actividades del ser humano emitieran gases de efecto invernadero. Es verdad que hubo otros ciclos de aumento de temperatura y también es verdad que la actividad volcánica, por ejemplo, genera gases, pero la acumulación de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero nunca fueron tan elevadas como en los últimos 70 años. Y esa acumulación está determinada por la actividad humana. También dicen, como prueba que consideran irrefutable, que en el invierno sigue haciendo frío y que incluso hay nevadas históricas. Para realizar un análisis serio en donde podamos entender cuál es la tendencia del clima a largo plazo, hay que tomar un periodo extenso de tiempo. Si tomamos esa perspectiva, vemos que en el planeta en general la tendencia es al alza. Aunque se haya producido una ola de frío en algún lugar específico, los registros meteorológicos muestran que desde 1950 los días calurosos se volvieron más frecuentes, mientras que los días fríos son más escasos. Y desde 1980 los días calurosos son mucho más frecuentes todavía. Bueno, también dicen que un par de grados no es para tanto, pero las consecuencias me parece que están a la vista. Sequías recurrentes y prolongadas, inundaciones más frecuentes, olas de calor y de frío cada vez más intensas, huracanes violentos, muerte de arrecifes de coral y derretimiento de glaciares. ¿Cuánto hay de falso y cuánto hay de verdad en que el aumento de las manchas solares provocan las temperaturas altas en la Tierra? La verdad es que en los últimos 35 años, en los que se produjo el mayor calentamiento en la Tierra, el Sol sufrió una ligera tendencia de enfriamiento. Es una teoría que hubiera servido para explicar un ligerísimo calentamiento de la Tierra del siglo pasado, pero ahora no. Está claro que las emisiones de dióxido de carbono son una de las causas del efecto invernadero, pero algunos científicos dicen que es un gas necesario para la vida y que sin su presencia en la atmósfera estaríamos muertos. El dióxido de carbono es necesario para que las plantas realicen la fotosíntesis, que es lo mismo que decir para que haya vida en la Tierra. Y también podemos decir que en condiciones normales es un excelente regulador de temperatura. El problema es el nivel de dióxido de carbono que existe en la atmósfera desde que se inició la revolución industrial. Esa presencia, además de ayudar al aumento de la temperatura, implicó un crecimiento del nivel del mar y la acidificación de los océanos, por ejemplo. Hay una postura que vengo escuchando, Alejandro, y que dice que con el cambio climático hay regiones que se ven perjudicadas, pero que a la vez otras se van a ver favorecidas. El funcionamiento del clima es mucho más complejo. Hay una realidad irrefutable. Los fenómenos meteorológicos se están volviendo cada vez más extremos. El 95% de la comunidad científica avala la idea de que la actividad humana tiene que ver con el aumento de las emisiones de gas hacia la atmósfera.
¿Crees, Ale, que los medios de comunicación juegan un rol en la lucha por evitar el cambio climático? Te lo respondo con una pregunta, Darío. ¿Cumplen los medios de comunicación el rol que deberían en la lucha contra el cambio climático? ¿Arde la Tierra? ¿Quién lo cuenta? ¿Cómo lo cuenta? Hay dos lugares de transmisión masiva por excelencia. Uno de ellos es la escuela. En relación al medio ambiente y al calentamiento global, la escuela me enseñó que todos somos responsables de cuidar el planeta. Ya sea no arrojando basura, no dejar goteando la canilla de la cocina. Las acciones pequeñas conllevan a grandes metas, por decirlo de una manera. Pero también existe otro canal privilegiado: los medios masivos de comunicación. Los desastres provocados por el clima constituyen la principal causa de desplazamiento interno. Fuerte temporal que ha azotado a Mar del Plata y a Junín ha hecho que hayan evacuados en varias localidades. El río Salado, que crece 1 centímetro por día en Junín, y es muy grave la situación por las intensas lluvias. Recordemos que han caído más de 1000 milímetros de agua en los últimos 4 meses. Bueno, los medios de difusión se ocupan de difundir los fenómenos meteorológicos muy fuertes, lo que los meteorólogos llamamos fenómenos severos, los tornados, las tormentas, los granizos. Eso es lo que cubren. Y en realidad hay muy poco espacio, salvo algún canal como este, por ejemplo, que explica qué cosa es el calentamiento global, qué lo provoca, y le da tiempo a la difusión de estas noticias. Y esto tiene que ver un poco con el ritmo de vida que estamos llevando, que estamos siempre como apurados, entonces no se dedica mucho tiempo a la difusión de la ciencia. Tornados, tsunamis, inundaciones, terremotos. En las pantallas, a través de las redes, en sus portales de noticias, en las páginas de los diarios. En Chile un terremoto de 8 grados punto 2 en la escala de Richter. Una alerta de tsunami, una alerta inminente de tsunami. Toda la costa de Chile, Perú y Ecuador. En Chile hay una orden de evacuación de la extensión costera de todo el país. Los medios de comunicación difunden imágenes e información sobre lo que comúnmente llaman desastres naturales. Luego de unos días o semanas, después de ocupar todos los espacios con imágenes, voces de expertos, historias de las víctimas, más imágenes de los hechos, el suceso desaparece. Son un fenómeno natural. El tema es cuál es el motor que las hace tan violentas. Y el motor es la energía. ¿Y qué es la energía? El calor, la temperatura alta. Alrededor de esto estamos siempre, alrededor del ascenso de temperatura. Y es un desastre natural, claro. Y provoca, como hay más población, hay más víctimas. Víctimas, estoy hablando de víctimas, de pérdidas de vida. Se los toma como hechos aislados, catástrofes climáticas que suceden en distintas partes del mundo. Sin embargo, están relacionados. Pero ese análisis, el que une las consecuencias con las causas, por lo general no se realiza. De eso, del calentamiento global, no se habla. O se habla poco. ¿Cuál es la función de los medios de comunicación frente al calentamiento global? Quizás sea ayudarnos a hacer las preguntas exactas, las más difíciles, las de respuestas inciertas. Eso, ¿no? ¿Cuál es la foto hoy de nuestra casa, la Tierra? ¿Y cómo será nuestra casa en el futuro? En los medios suelen decir que los efectos del calentamiento global son tormentas, sequías, huracanes, olas de calor. Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar está aumentando. A través de los medios sobre el calentamiento global he visto muy poco. Greta Thunberg opino de su acción, que es importante, y cómo está impactando sobre nosotros y sobre la vida de cada uno. Pienso que su acción es de una gran responsabilidad e importancia ante esta lucha para preservar un saludable medio ambiente. Da a entender que somos capaces de cosas muy grandes y que la edad por sí no importa. Considero que su accionar es un ejemplo, ya que incentiva a los jóvenes a involucrarse en este tema que es tan importante para el futuro de nuestro medio ambiente. Lo que los medios difunden, y mucho los medios de comunicación,
es el fenómeno fuerte, el que provocó daño, el que afectó mucho a la población, pero no se ocupa mucho, te diría que se ocupa muy poco, de difundir qué cosa hace que estos fenómenos sean cada vez más intensos y más frecuentes. La causa, el origen no la explica, es más, hay muchos de esos fenómenos que han ocurrido siempre, pero como no profundizan muchas veces, lo que hacen es adjudicarle a todos los fenómenos meteorológicos la causa cambio climático. No todos son cambio climático, no todo es cambio climático. Tormentas fuertes siempre existieron, siempre. La cosa es la cantidad, la fuerza de ellos y además la frecuencia. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los seres humanos, con todo esto? Mira, en principio, ya que no vamos a dejar de emitir tanto, vamos a seguir emitiendo esto, está aprobado, adaptarnos. La adaptación no va a ser fácil y esto sí es una preocupación de la ciencia, por el cambio de la biodiversidad, del medio ambiente, desarrollo de nuevas enfermedades. Los y las jóvenes se dieron cuenta. Los medios hablan cuando se mueve el avispero. Entonces mueven el avispero. Están preocupados. Es el planeta que les va a tocar para vivir. Hay que cuidarlo. Las cifras del calentamiento global dejan plazos cortos para tomar decisiones. El calentamiento global golpea. Habrá que escucharlo. En 10, 20 o 30 años, el planeta puede ser otro. Un planeta difícil, más difícil para ser habitado. Los jóvenes hacen del tiempo futuro su presente. Están peleando por el mundo en donde quieren vivir.